Gracias, hermano. Ya, entonces el espíritu que hoy día vamos a ver, vamos a empezar a hablar, que tampoco creo que lo podamos terminar solamente en un estudio, es el espíritu de temor. Este es un estudio que hizo el apóstol Norman Parich, ¿cierto? Obviamente que está revisado, ¿cierto? Y algunos complementos, aunque no muy grandes, pero principalmente el estudio que hizo el apóstol Norman Parich del espíritu de temor. Ustedes también pueden encontrar este estudio en YouTube, ¿cierto? En el canal que hizo se llama Marcela de Herederos del Reino Santiago en YouTube. También está ahí para que lo puedan escuchar si tienen tiempo. ¿Por qué es importante este espíritu de temor y por qué yo lo incluí dentro de los estudios de los espíritus específicos para ministrar? Porque el temor, como ya hemos visto en estudios antes, ¿cierto? Es el arma o es una de las armas más usadas por Satanás, junto con la amargura, junto con la rebelión, ¿cierto? Pero el temor es un arma de manipulación muy grande, es la antítesis de la fe. Es, por ejemplo, el reino de Dios se mueve por medio de la fe, el reino de Satanás se mueve por medio del temor, o del miedo, o del terror, o de la cobardía. ¿Mm? Vamos a ver algunas cosas, principalmente vamos a partir analizando, cierto, un poco a Timoteo. En segunda de Timoteo, justamente 1, del 3 al 8, Pablo exhorta a Timoteo a que no ande en temor. Vamos a ver. Segunda Timoteo 1 del 3 al 8 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo, desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas, para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Por lo tanto, te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza o de dominio propio, creo que dicen sus versiones. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, antes sé partícipe de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios o el poder de Dios. Es importante ver aquí de que Pablo, antes que todo, ¿cierto?, habla de ciertas cualidades de Timoteo, de su anhelo, ¿cierto?, por verlo y de la fe que él había visto en Timoteo. Eh, También vemos aquí un aspecto importante, que Timoteo, ¿cierto?, eh, ¿por qué o qué era lo que estaba causando este espíritu de temor? Porque, ¿cierto? Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de temor. O sea, Pablo está admitiendo, en cierta manera, que Timoteo, en ciertas áreas de su vida, dejaba que un espíritu de temor lo influenciara. Por eso que él dice, no nos ha dado Dios espíritu de temor. O sea, una exhortación a que él ya no se dejara influenciar por un espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de fortaleza, amor y templanza o de dominio propio. Entonces, ¿qué era lo que estaba impidiendo este temor? ¿Cuál era el objetivo de este espíritu de temor, en este caso en Timoteo? Uno de los objetivos que había era impedir lo que Dios quería hacer con él. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, había un don, había un don que Dios había puesto en Timoteo, ¿cierto? Y que había sido puesto por medio de la imposición de las manos de Pablo. Había un don, pero ese don no estaba despertado. Ese don no estaba activo. ¿Por qué? Por causa del temor. Entonces, el temor que hace, en cierta manera, nos estanca espiritualmente. Aunque el don puede estar, aunque el llamado de Dios puede estar, aunque la bendición de Dios puede estar, muchas veces el temor estanca, impide, y de esa manera Satanás estorba, impide lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces vemos claramente que este espíritu de temor tenía inactivo el don que Dios ya le había dado a Timoteo, y estamos hablando de un don
que quizás sea ministerial, por lo que vemos, ¿cierto?, en el resto de la carta y por el ministerio que ciertamente vemos bíblicamente que tenía Timoteo. Incluso él es llamado apóstol, por lo menos 2 veces. Un abrazo, hermana Freda, bendiciones, un gusto verla. Entonces, vemos de que este espíritu de temor, en el caso de Timoteo, estaba impidiendo, estorbando, ¿cierto?, eh, este don que Dios había puesto en él y lo estaba llevando muchas veces a avergonzarse de dar testimonio. Quizás no por una vergüenza hacia Cristo, por decir, no, Cristo, yo no soy de Cristo, sino por el temor, ¿cierto? Por un carácter temeroso, ¿cierto? Que le impedía quizás dar testimonio con valentía. No que se avergonzara de las palabras de Dios, sino que tenía temor de expresar, de hablar de su testimonio. ¿Mm? Timidez, vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué Timoteo tenía este temor si pese a que el mismo Pablo, ¿cierto?, eh, habla de que trae a la memoria, ¿cierto?, la fe no fingida que hay en ti? Entonces, está hablando de que Pablo había comprobado que en Timoteo había una fe que no era fingida, o sea, había una fe sincera, había una fe de corazón, ¿cierto? Y que no era, cuando habla aquí de una fe fingida, está hablando de que no es una fe que realmente está siguiendo a Dios o sirviendo a Dios o en un ministerio, ¿cierto?, por algún provecho personal, sino que realmente es sincera, lo hace porque quiere servir a Dios. Por eso que yo hablo de que no es necesariamente temor a avergonzarse de Jesús, sino es una timidez, una vergüenza, algo que estaba en él que le impedía expresarse y que le impedía dar testimonio, pese a que no se avergonzaba de Jesús, pero había un impedimento en él que le impedía, ¿cierto?, que le impedía poder expresarlo. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿cierto?, en el versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, antes sé participante de los trabajos del Evangelio según el poder de Dios. Entonces, ¿qué necesitaba, entre otras cosas, para poder vencer, ¿cierto?, este espíritu de temor? Entre otras cosas, necesitaba el poder de Dios. Incluso aquí dice, Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino espíritu de fortaleza, amor y dominio propio. Esas 3 cosas son fundamentales, ¿cierto? La fortaleza que viene de Dios, ¿cierto?, es la que justamente nos va a fortalecer, nos va a dar fuerza para vencer el temor, para vencer las circunstancias adversas y nos va a hacer fuerte cuando somos débiles. Como por ejemplo en el Antiguo Testamento dice en el libro de, ¿cómo se llama? Joel, dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces, en mi debilidad yo puedo encontrar la fortaleza cuando estoy en Dios, cuando confío en Dios, cuando busco en Él la fortaleza. Y dice, ¿cierto? No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, por eso que siempre, hermanos, hay que ser enfático en el amor de Dios, porque no es un pensamiento místico, ¿cierto? No es una sensación, ¿cierto? Ay, Dios me ama, qué lindo, todo lo demás, sino enfático en saber cuánto Dios me ama, en entender cuánto Dios me ama, en tener conciencia de cuánto Dios me ama. Hay un versículo bíblico que dice, vivid como hijos amados. Y muchas veces no vivimos como hijos amados. Vivimos quizás sabiendo que somos hijos de Dios, pero no vivimos como amados de Dios. Sabemos quizás en nuestra mente que somos amados de Dios, pero no vivimos como personas que son amadas hasta lo sumo por el único Dios verdadero. Porque si no, nuestra fe sería diferente, nuestra forma de vivir sería diferente. Tendríamos unas vidas confiadas, etcétera, etcétera. Tendríamos confianza de acudir al trono de gracia y tantas otras cosas más que nos trae solamente un encuentro personal con el amor que Dios nos tiene a nosotros. Ni siquiera es un encuentro con el amor que yo puedo tener por Dios, sino el amor que Dios puede tener por mí. Porque cuánto amor yo le puedo dar a Dios es cuánto conozco cuánto Dios me ama. Como dice en Primera de Juan, ¿cierto? Dice de que nosotros no le amamos a Él primero, sino que Él nos amó primero. Entonces,
Y finalmente de dominio propio, dominarme, la vergüenza, el temor, la timidez, al fracaso, al ridículo, etcétera, etcétera. Especialmente cuando tengo una debilidad, ¿cierto? Entonces, es necesario que nosotros como cristianos aprendamos primero a reconocer si en nosotros hay algún grado de temor, quizás hay un grado de contaminación de temor, o también estar apercibidos de que existe un espíritu de temor, el cual podemos estar susceptibles si nosotros le abrimos puertas. Y que nadie está libre de sentir temor, hermanos. ¿Sí? El, el pecado en sí no es sentir el temor. El pecado en sí está en que yo me dejo dominar por el temor que estoy sintiendo, una situación adversa que estoy pasando. ¿Cómo la confronto? Si yo confronto esa situación en el temor, hago lo que el temor quiere que yo haga, o lo que el temor está influenciando en mí, huir de esta situación, esconderme, apartarme, etcétera, etcétera, ya me dejé dominar por el temor y ya estoy pecando. Pero cuando yo no me dejo dominar por el temor, sino que me fortalezco y hago lo que Dios espera que yo haga, independientemente de lo que sentí en el momento, no estoy cayendo en el temor. Me estoy dejando dominar por Dios en el temor. Hay un salmo que dice, el día que temo, en ti confío. Entonces, no está hablando de que no temo, sino que en el día que temo, en ti confío. Entonces, en el día que siento el temor, en vez de dejarme dominar por el temor, las sensaciones del temor nos llevan a especialmente huir, incluso hasta reaccionar. ¿Cómo reaccionar? Puede ser de una manera tímida o de una manera confrontacional, el temor que llevo dentro. Entonces, cuando yo me dejo dominar o influenciar por lo que el temor está influenciando en mí para que haga, estoy pecando en el pecado de temor. Pero cuando yo, independientemente que sentí, pero confío en Jehová, porque esa confianza no es solamente una sensación, confiar en Jehová es que yo voy a hacer lo que Jehová me dice que haga, independientemente de que yo crea que no va, que, que es algo, ¿cómo podríamos decirlo?, ilógico, no huir de una situación que me puede causar un daño. ¿Cierto? Es ilógico, ¿cierto? Pero cuando yo confío en Jehová, ¿cierto? Confío en cuanto Él me ama, que todas las cosas llevan un propósito para bien, y que si yo hago la voluntad de Dios en cualquier circunstancia, la mano de Dios va a estar conmigo en todo momento, entonces ahí estoy depositando mi confianza en Jehová. Amén, amados. Entonces, ¿por qué Timoteo tenía este temor? Y a eso quiero ir yo. Yo siempre trato de ir a la causa, ¿cierto? Porque uno podría hablar de muchos espíritus, hermano. Uno podría hablar del espíritu de temor, del espíritu de Jezabel, del espíritu de Pitón, y hablar de Jezabel, que Jezabel aquí, que Jezabel allá, como hay muchos estudios, está lleno. YouTube, Facebook, Internet, escrito en video, en audio, está lleno, ¿cierto? Pero, ¿cuál, ¿cuál es el tema principal, o por lo menos el llamado que Dios me ha hecho a mí? Es ir a la causa. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a la causa, siempre en todo lo que ha hecho, todo lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal y todo lo que ha hecho Dios, siempre va a la causa. Porque Dios no va a perder el tiempo cortando ramas. Dios va a ir a la raíz. Muchas veces somos nosotros los que perdemos tiempo cortando ramas cuando Dios nos dice constantemente cuál es la solución del problema. Entonces, eh, ¿cuál era la raíz o cuál podría haber sido la raíz de este temor en Timoteo? Pablo dice en el versículo 3, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Entonces, este joven, ¿cierto? Timoteo, tenía, ¿cierto?, un fundamento que el mismo Pablo dice, su abuela tenía una fe igual que la de Timoteo, no fingida, ¿cierto? Una fe sincera, tenía fe en el tema de doctrina, ¿cierto? Y en el tema de vivencia. Su madre tenía fe, o sea, era cristiana, ¿cierto? Y es más, hay otro versículo bíblico donde dice él, ¿cierto?, que las escrituras que él ha sabido y en las cuales ha sido instruido, ¿cierto?, lo pueden ayudar mucho. Entonces, él también tuvo instrucción,
ciertamente la palabra de Dios. Y aquí mismo está el versículo, en 2 Timoteo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, vemos que desde la niñez él había sido instruido en las escrituras. Y vemos de que hubo una transmisión de fe. La fe no se hereda. Yo tengo un hijo, ¿cierto? Y él no tiene mi fe. La fe se transmite. La fe no se hereda como algo mágico, ¿cierto? Yo tengo un hijo, ¿cierto? Y él va a ser maestro, él va a ser pastor, porque yo aquí, porque yo allá, etcétera, etcétera. Él tiene mi fe. No. La fe se forja y es personal. Porque nace de un encuentro personal con cada persona, con Jesús. Nace de una experiencia con Jesús. La fe se transmite a través de la enseñanza, ¿cierto? Y a través de la doctrina, ¿cierto? Cuando hablo de doctrina, hablo de forma de vida, de manera de vivir. Entonces, la abuela y la madre transmitieron esa fe a través del ejemplo, a través de enseñar las escrituras, como dice acá, pero principalmente a través del ejemplo, de la manera de vivir, de la educación, en cosas muy simples, como por ejemplo, ¿por qué un niño se tiene que comer toda la comida que los papás sirven? Estoy formando carácter, estoy formando una persona, ¿cierto? Que va a ser una persona agradecida de Dios por lo que tiene en la mesa. Entonces, el día que tengan abundancia, no se va a ensoberbecer, no va a dejar de ser humilde. Cosas tan sencillas como esas. Entonces, en todas esas cosas, a manera de vivir, podemos transmitir fe. Entonces, la fe no se hereda, pero se puede transmitir, y es deber de los padres transmitirla. Y es deber, hermanos, de cada uno, donde tengamos influencia, transmitir nuestra fe. Todos ustedes, amados, Dios nos está llamando a hacer influencia, a que su fe influencie sobre los demás, que los demás vean en ustedes algo diferente. No porque ustedes estén tratando de hacer algo diferente, sino por su forma de vivir, influencie sobre los demás. Provoque. Eso es autoridad de Dios. Influencia. Donde yo tomo la responsabilidad de ser luz en el lugar donde estoy. Independientemente del lugar o de la dificultad que esté pasando, como yo reacciono, eso le da influencia, eso le da testimonio a los demás. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a Timoteo? Si había sido instruido en las escrituras desde la niñez. ¿Qué le pasó? ¿Por qué tenía este problema que incluso llegó a ser un problema espiritual? Había un espíritu de temor que en algún área de su vida todavía tenía dominio. Vamos a ver. Vamos a intentar ver. En Hechos 16, del 1 al 3, vamos a darnos cuenta que Timoteo su madre era judía, pero su padre era griego. Vamos a leer este versículo bíblico. Hechos 16, versículo 1 al 3. Dice, después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, ¿cierto? Y a Listra, y he aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel. O sea, era cristiana, era fiel a Dios. Más de padre griego. Cuando dice esta palabra más, o pero, ¿cierto? De padre griego, no solamente está haciendo de que ella era judía y más o pero el padre era griego en el sentido de nacionalidad, porque el padre podría haber sido griego, pero podría haber sido cristiano, sino está haciendo una contrariedad. La madre era judía fiel, más, pero, como diciendo, chuta, pero el padre era griego, o sea, el padre no era fiel, no era cristiano, seguramente. Entonces, o sea, de este joven, ¿cierto? De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ni aún este padre griego se había convertido al judaísmo, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios estaba la opción de que un extranjero, si amaba a Jehová, quería servir a Jehová,
podía circuncidarse, ¿cierto? Y aunque siempre iba a ser como un extranjero, ¿cierto? Pero iba a poder ser injertado al pueblo de Israel como extranjero siempre, ¿cierto? Pero podía participar de ciertas ceremonias y ciertas fiestas que Dios había instituido para su pueblo. Ni aun eso, porque aquí da a entender que Pablo se vio la obligación de circuncidar a Timoteo por causa de que todos los judíos sabían que su padre era griego, ¿cierto? Y obviamente no se había convertido, por lo menos digo, por lo menos al judaísmo, porque si no, no hubiese habido necesidad que este niño hubiese sido circuncidado o quizás ya lo hubiesen circuncidado por causa de que el padre estaba siguiendo a Jehová, aunque sea en el judaísmo, ¿cierto? Pero ni aun eso había alcanzado el padre. Por lo tanto, aquí vamos descubriendo algo sumamente importante. Eh, el padre. ¿Cómo puede influenciar la figura paterna sobre nuestra confianza? ¿Cómo la figura paterna, quizás más que la materna, ¿cierto?, puede abrir una puerta para el temor o para este espíritu de temor? Vemos aquí un padre, ¿cierto?, que no se preocupó de educar a su hijo en los caminos de la vida cristiana. Estaba, ¿cierto? Dios había dado en su madre, ¿cierto? Y en su abuela, ya le había dado instrucción a Timoteo. Dice de que cuando Pablo llegó, él ya era discípulo. Él ya era una persona que estaba instruida y que estaba siendo instruida en los caminos del Señor y ya era cristiano ya. Entonces, y para que Pablo lo haya escogido para irse con él es porque debe haber encontrado en él un corazón fiel. Por ejemplo, en Primera de Corintios, o sea, capítulo 16:10, Pablo habla de que Timoteo hacía la obra del Señor como yo, dice. También ¿cómo se llama? En Filipenses 2, del 19 al 20 dice, porque a ninguno tengo en mayor estima que Timoteo, que como un hijo, un padre me ha servido. Entonces vemos de que había una carencia, que pese a todo este buen testimonio que él tenía, la ausencia del padre en su realización como cristiano, como hijo de Dios, había causado, ¿no es cierto?, había dejado una puerta abierta. Había sido instruido en los caminos de Dios, pero el padre no tenía nada que ver en su formación. Y es más, debe haber sido, ¿cierto?, difícil en esa familia haber podido seguir a Cristo, teniendo un padre griego que ni siquiera se había convertido al judaísmo. Por último, si se hubiese convertido al judaísmo, quizás no hubiese sido tan difícil. Aquí no habla tampoco que el padre tuvo una ¿cómo se llama?, oposición, ¿cierto?, a que se llevaran a su hijo Timoteo, ni nada, sino vemos aquí más que una preocupación, una despreocupación, una ausencia de protagonismo. Tanto así que nunca más es nombrado el padre de Timoteo en nada. Había una ausencia, había una despreocupación, ¿cierto? Quizás había un desinterés por su hijo. Entonces vemos de que esas cosas dejan huella, abren puertas. Y la mayoría de nosotros hemos tenido algún problema con nuestra figura paterna. ¿Por qué? Porque el diablo ha atacado la figura paterna. Desde el principio. Ha atacado la familia y la figura de paternidad, de hombre, de varón, de esposo. Entonces, y más aún en estos tiempos, aunque siempre ha sido así, ¿cierto? Pero más aún en estos tiempos, ahora está siendo más notorio, ¿cierto? Por el tema de los medios de comunicación y todo lo demás, ¿cierto? Cómo Satanás está atacando la figura paterna, la paternidad. Ya no es una meta del hombre, ya no es parte de la realización del ser humano, tanto hombre como mujer. No es parte de tu realización, de tus metas, de tus logros, ser padre o ser madre.
es algo que se deja como algo que ojalá no pase, o si pasa, que pase lo más tarde posible. No es una meta, no es algo por lo que yo me estoy preparando, no es algo por lo que el ser humano se prepara, lucha para ser padre o para formar un matrimonio. El ser humano se forma para muchas cosas, menos para formar un matrimonio, para formar una familia. Lucha por tener un buen trabajo, por tener un buen empleo, por tener una casa, por sacar una carrera, por, por ser próspero, por un montón de cosas. Pero no se prepara para ser padre. Nadie te prepara para ser padre. Ni aun la iglesia, que debería preparar, ¿cierto? Aunque principalmente en la familia, pero aún la iglesia que debería, ¿cierto?, instruir para preparar a los jóvenes, ¿cierto?, para que sean futuros hombres, esposos, padres, o a las hermanas para que sean, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, futuras mujeres de Dios, esposas, madres. Ni aún en la iglesia muchas veces encontramos esta preparación. No es una meta que sigue el ser humano desde hace mucho tiempo. No es una preparación, no es un logro que busco, no es parte de mis prioridades. Si está, está, si pasa, pucha, espero que no pase, pero si pasa, bueno, veo, y ahí vemos por qué está este tema de la ley de aborto, ¿cierto? Todo lo demás, porque no es un proyecto de vida, no es parte de la realización de la mujer y tampoco es parte de la realización del hombre moderno. No es parte el ser padre. Entonces, eso causa, ¿cierto?, que los niños que nacen nazcan con este vacío que es llenado con el temor por Satanás, porque Satanás manipula por medio del temor. Los seres humanos son manipulados por medio del temor. El temor es la herramienta de manipulación. Entonces, si nosotros hemos tenido problemas con la paternidad, ciertamente debemos analizarnos. ¿Será que habrá un espíritu de temor invadiendo parte de mi carácter? Quizás no se manifiesta en todo momento, como en el caso de este joven, pero quizás en ciertos momentos, en ciertas situaciones específicas, aparece o se manifiesta este espíritu de temor en mí. ¿Cuál es el problema, cierto? Que creemos que la manifestación de un espíritu es, ponte tú, que doy vuelta a los ojos, ¿cierto?, se me ponen los ojos blancos, doy vuelta a la cabeza, etcétera, etcétera. Y la manifestación de un espíritu, hermanos, ¿cierto?, una de las cosas que Dios me ha hablado en estos últimos meses es que el, bueno, hay cosas que uno sabe en la teoría, pero muchas veces Dios las vuelve un rema. Es que el demonio se mezcla con el carácter de las personas. Se mezcla con su carácter. Se funde con el carácter. De tal manera que la persona que está influenciada por este demonio no sabe que tiene un demonio, porque está mezclado con su carácter. Y eso realmente para mí fue un rema de Dios para entender muchas cosas que quizá uno sabe en la teoría, ¿cierto? Todo lo demás, pero fue un rema y cómo el demonio se mezcla, se funde con el carácter. Y por eso que muchas veces los cristianos no se dan cuenta que han llegado a Cristo con una influencia demoníaca y que muchas veces no sale, ¿cierto?, en su conversión. Hay algunos que sí, pero algunos no. ¿Por qué? Lo más difícil es que salgan, y los que el cristiano necesita liberación son justamente en estos demonios que están fundidos, que están mezclados con el carácter. ¿Y cuáles son esos demonios? Justamente son los más fuertes y los más difíciles de sacar, los que tienen que ver con el carácter. Lo que hemos visto hasta ahora: rebelión, amargura, ¿cierto? El rechazo, porque se vuelve parte de mi carácter. Tengo un carácter de rechazo, tengo un carácter de amargura, y ahora estamos viendo el temor. Es parte del carácter, se funde.
con el carácter. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Divide, separa. Y eso está en las Escrituras. En Hebreos 4 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, ¿cierto? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué hace? Separa, divide lo que es del espíritu, o sea, lo que es de Dios, y lo que es del alma, lo que es almático, lo que está a nivel de las emociones. Entonces, separa las escrituras. Cuando hay revelación de Dios, cuando viene por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Separa, divide. Por eso que la gente muchas veces no sigue con las administraciones o no sigue con los estudios, porque ese proceso de separación es cuando se confrontan nuestras tinieblas. Entonces, la palabra de Dios, amados, es la que nos va a dividir, separar esta mezcla que hay entre muchas veces algunos demonios en cierta área de nuestro carácter, que están mezclados, están fundidos y nos han convencido que nosotros somos así. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, lo divide, muestra que hay una división, que no somos eso, que eso es un demonio. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchas veces yo me quiero seguir identificando con el demonio. No, yo no tengo un demonio, así soy yo y todo lo demás. Y yo mismo me estoy identificando con el demonio y no quiero muchas veces renunciar a ese pecado. Entonces, la palabra divide, la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el problema? Muchas veces la paternidad causa inseguridad, vergüenza, timidez para expresarme. Y muchas veces, como niños, como jóvenes, adultos quizás, tenemos que encontrar, ¿cierto?, herramientas humanas o incluso a veces hasta demoníacas para poder suplir esa falencia. Y ahí es cuando Satanás se aprovecha. Y desarrollamos un carácter frío, un carácter iracundo, ofensivo. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque hay una carencia y necesito enfrentarme al mundo. Y como tengo una carencia, como tengo un punto débil, trato de parcharlo, ¿cierto? Para poder enfrentarme a este mundo que es cruel. Y ocupo estas herramientas que ciertamente son carnales y abren puertas para mayor contaminación demoníaca. Y tergiverso aún más mi carácter. Y esas son las salidas que da Satanás. Para poder salir adelante, para poder ser exitoso, ¿cierto? Para poder llevar, etcétera, etcétera. Miren, yo con el tema de tartamudez, ¿cierto? Aunque cuando hablo de las escrituras casi es imperceptible, ¿cierto? Hubo un tiempo, especialmente en mi adolescencia, ¿cierto?, donde la herramienta que usé, ¿cierto?, para poder salir de alguna forma de la impotencia, de la rabia, de la vergüenza, de la pena de ser humillado, etcétera, etcétera, o de no poder expresarme y todo lo demás ante las burlas, etcétera, fue la ira. Ser iracundo, ser rabioso, ser blasfemo, ser insultante. Con cualquier cosa que me decían, insultaba del insulto más horrible que se me ocurría. Entonces, y a la vez también, a la vez ocultar mi dolor y mi pena muchas veces, ¿cierto? Con una falsa alegría. Pero eso ya es más parte de la amargura, pero también viene con un temor. Entonces, esas herramientas desvirtúan aún más nuestro carácter. Y en la mayoría de los casos es por una carencia paternal. Quizás no por un padre ausente, sino por un padre presente pero que prácticamente fue ausente, ¿cierto? O quizás un padre estuvo presente pero no cumplió su rol de padre. Entonces, vemos esas situaciones. El abandono de un padre provoca estas cosas. Entonces, necesitamos dejar que Dios escudriñe esas áreas que no queremos reconocer. Porque muchas veces no queremos reconocer que somos débiles.
o que hay situaciones, ¿cierto?, que nos han causado algún daño, algún grado de temor o de vergüenza. Miren, hay veces, ¿cierto?, que converso con personas que están ante una, ¿cómo se llama?, situación eh, eh, una situación, ¿cierto?, expectante, y les pregunto si están, ¿cómo se llama?, nerviosos. No, 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 nerviosos, no, 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 no. Como si fuese algo malo, como si fuese un insulto. Sentir cierta sensación de nervios, ¿cierto? Como si fuese algo malo. Miren, cuando mi hijo iba, ¿cómo se llama?, a nacer, yo claro que estaba nervioso. Sentía cosquillas en la guata, nervios, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Pero eso a mí no me quitó saber qué hacer. Eso a mí no me causó inseguridad. Yo sé quién soy en Cristo, sé que Dios está conmigo y que Dios me iba a dar y me dio todo el carácter necesario y la actitud necesaria para poder afrontar esta situación, ¿cierto? Quizás yo hubiese querido que alguien más, ¿cierto?, estuviese ahí conmigo, que me diera un consejo, que me dijera cómo es, cómo se siente, con quién hay que ir a hablar, ¿cierto?, etcétera, etcétera, pero Dios estaba conmigo. Entonces, no es una debilidad, sino que realmente es una sensación. Entonces, muchas veces cuando nosotros encontramos esas cosas como ser débil, ¿cierto?, es quizás porque tenemos algo que no hemos sanado, algo que no hemos tratado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro que eso es algo negativo, ¿cierto?, aunque puede ser algo así si yo dejo que me domine y que me frene, ¿cierto?, Eh, es porque realmente yo tengo un vacío, tengo una herida en esa área que he cubierto con otra cosa, con un carácter duro, con un carácter, entonces me muestro decidido, me muestro duro, pero por dentro estoy mal. Entonces, la paternidad causa esas falencias. La mala paternidad o la ausencia de paternidad o las carencias en la paternidad causa esas carencias. Y vemos que bíblicamente causó en Timoteo que tuviese, ¿cierto?, una influencia de un espíritu de temor, pese a que había sido instruido en la escritura, a que era cristiano. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Que la gran mayoría de nosotros no fuimos instruidos cuando niños en las escrituras, por lo menos como lo fue Timoteo. Entonces, vamos a ver. Causas de temor. La primera causa del temor es el pecado. Vamos a ver algún versículo bíblico para poder comprobar esto en los minutos que nos quedan. Eh, Génesis 42, 28. Yo les voy a pedir si me pueden ayudar, por favor. Eh, Le voy a pedir, a ver. ¿A quién puedo molestar? Al hermano Franco, por favor, si es que puede, obviamente, buscar Génesis 42, 28. Le voy a pedir a mi mamá si puede buscar Job 11, del 13 al 15. Y le voy a pedir a la hermana Freda, si es que está ahí y si es que puede, ¿cierto? Bueno, yo digo si es que puede porque sé de que muchas veces uno tiene que hacer otras cosas mientras está escuchando el- el, esto, ¿cierto? Job 4 del 13 al 16. Job 4 del 13 al 16. Yo voy a buscar, mientras tanto, voy a leerle Romanos 13, 4, que lo marqué acá, para que lo leamos. Romanos 13, 4 dice, eh, vamos a hablar sobre el temor, ¿cierto? O la causa del pecado que trae temor, o que puede abrir puertas para un espíritu de temor. Vamos a leer Romanos 13, versículo 4. Porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme,
porque no en vano él lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Aquí Pablo está hablando, ¿cierto?, de que si hace lo malo, teme a la autoridad humana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no en vano Dios le ha dado autoridad para castigar las cosas malas. Entonces, cuando yo hago algo malo, viene el temor. Vamos a leer otros versículos bíblicos para hablar un poco más de esto. Por ejemplo, con la culpa. Génesis 42, 28. Vamos a ver si lo puedo encontrar el hermano Franco, si no lo busco yo. Sí, hermano. Amén. Dice, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ya. Aquí hay un tema sumamente importante porque estos son los hermanos de José, ¿cierto? Que ya habían vendido a José, ¿cierto? Hace años ya. Y esto es cuando van a pedir o a comprar cosas a Egipto porque ya estaban viviendo los 7 años de escasez. Y obviamente José los ve, pero ellos no reconocieron a José. Bueno, dentro de todo, ¿cierto? Ellos compraron todas las cosas que iban, ¿cierto? Para comprar. Y se encontraron de que en los sacos estaba el dinero devuelto que ellos habían pagado. Y se espantaron, con miedo, con terror, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenían ese temor? Porque sabían que habían hecho algo malo. Sabían que habían vendido a su hermano, que habían engañado a su padre diciéndole que estaba muerto, justamente para poder limpiarse de esa culpa ante su padre, ¿cierto? Sabían, por lo tanto, sus vidas eran temerosas. Y peor aún, dice, ¿qué es lo que nos ha hecho Dios? ¿Tenían temor a qué cosa? Al castigo divino. Porque el pecado, la culpa, me lleva a temer al castigo divino. Hay una situación, yo cuando niño, hermanos, tuve muchas luchas en muchas áreas, en el área sexual sobre todo, desde muy niño. Y una vez fui a conversar ¿cómo se llama? Con mi papá, con lágrimas, ¿cierto? Bueno, yo estaba niño, ¿cierto? Por una cosa muy simple que me pasaba, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Le dije, papá, ¿no es cierto? Creo que Dios me está castigando. Y él, entre risas, ¿cierto? Me dijo, ¿y por qué Dios te está castigando? No, porque cuando hago esto, era algo muy, muy tonto, ¿ya? Me dice, y se ríe. Me dice, no, ¿cómo Dios te va a estar castigando, ¿cierto? Y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, después cuando yo crecí, ¿cierto? Yo dije, ¿cómo no preguntarse como padre, hijo, ¿por qué crees que Dios te debería castigar? ¿Por qué un niño, ¿cierto? Quizás a ver cuántos años tenía ahí, quizás 10 años. ¿Por qué un niño de 9 a 10 años pensaría que Dios está castigándolo? Eso nos debe encender alertas. ¿Por qué un niño de 9 a 10 años pensaría que Dios lo está castigando? Entonces, si mi padre en ese momento, bueno, es obvio, ¿cierto?, que en ese instante él no sabía, ¿cierto?, todo lo demás, pero si él en ese momento hubiese dicho, hijo, ¿por qué Dios debería castigarte? ¿Por qué crees que Dios te tiene que castigar, hijo, si eres un niño? Quizás hubiese abierto la puerta para que yo hubiese confesado las luchas que tenía y hubiese podido recibir quizás la ayuda que necesitaba en ese momento. Pero Dios, que es rico en misericordia, sanó, me restauró en gran manera. Pese a todas las luchas que tuve, Dios me ha restaurado mucho más de lo que podría haber sido hecho en ese momento. Pero voy al punto de sacar una enseñanza porque es importante aprender de todas estas cosas para que yo no vuelva a hacer esos errores. Entonces, eh, y más encima eso es bíblico, porque en primera de Juan 4,
Les voy a leer ese versículo. En primera de Juan 4 lo dice claramente. Y es importante, hermano, porque incluso hasta en esos detalles nosotros podemos descubrir incluso en nuestros hijos hasta un abuso sexual. Porque uno de los procesos que vive un niño, ¿cierto?, en un abuso sexual, muchas veces es sentirse culpable, sentirse sucio. Y en cosas así, ¿cierto? Si no tenemos esa sensibilidad, por eso que necesitamos ser enseñados por Dios a ser padres, a ser madre, ser hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo. Porque estas cosas no son solamente humanas. Podemos incluso descubrir hasta un abuso. Bueno, vamos a ver. Primera de Juan 4 versículo 17. No, versículo 18, perdón. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene castigo, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Entonces, ¿a qué me lleva el temor? A temer al castigo divino. Por eso que los hermanos de José dijeron, se espantaron primero y después dijeron, ¿qué nos está haciendo Dios? ¿Por qué? Porque había algo que estaban haciendo, algo que los hacía sentir sucios, algo que los hacía sentir culpables, una carga, una culpa, un pecado no confesado, un pecado no redimido por Dios. Porque la culpa se va solamente en la sangre de Cristo. Yo puedo aquietar mi conciencia justificándome y un montón de cosas, pero la culpa que está sobre mí como reo de muerte, como culpable de ese pecado, no se va hasta que es redimido, es pagado por el sacrificio de Jesús. Entonces, por eso que ellos, cuando se espantaron, la primera exclamación y el primer pensamiento que les vino al corazón fue, ¿qué nos está haciendo Dios? ¿Por qué? Porque no estaban perfectos en el amor de Dios, porque es imposible estar perfecto en el amor de Dios si yo no conozco el amor de Dios en el perdón de mis pecados. Entonces ellos tenían oculto el pecado que habían cometido con José y ya llevaban años en esa mentira, mirando diariamente a los ojos a su padre, sabiendo que habían vendido a su hijo y que no había sido muerto por unas fieras. Entonces, llevando esta mentira hasta tal punto de llevar años. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos vivimos en esta culpa. Quizás porque hay pecados que no hemos confesado. Hay pecados que no queremos dejar. O, peor aún, el perdón de Dios muchas veces no lo queremos aceptar. Entonces vivimos pensando que cualquier cosa que nos pasa es un castigo de Dios. Y ese es un indicio que puede haber un área de temor en ti que no ha sido sanada. O incluso podría eso abrir puerta a un espíritu de temor. Cualquier cosa que me pasa, Dios me está castigando por esto porque no oré, porque no hice esto. Entonces puede haber quizás la influencia de un espíritu de temor. Obviamente que el pecado trae consecuencias, pero si yo lo confieso, ¿cierto? Si yo me voy a los pies de Jesucristo, el perfecto amor, como dice acá, echa fuera el temor. ¿Ya? Bueno, la culpa. Job 11, del 13 al 15. ¿A quién se lo di? Parece que a mi mamá. Amén. Sí. 11 del 13 Al 15. al 15. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. ¿Cuándo serás fuerte y nada temerás? Cuando eches de ti la iniquidad, cuando te limpies tus manos, como dice aquí. Entonces serás fuerte y no temerás. Por lo tanto, mientras no deje la iniquidad, mientras no abandone el pecado, mientras no confiese el pecado, ya hemos visto bastante el proverbio, ¿cierto?, que dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, mas el que encubre sus pecados no prosperará.
Entonces vemos de que la confesión, el apartarse, el correr a los pies de Jesucristo, para que seamos limpiados por su sangre. Dice que Dios es fiel y justo. Su fidelidad y su justicia está a nuestro favor de su beneplácito. No porque lo merezcas, porque nadie merece que la justicia y la fidelidad de Dios esté a nuestro favor. Y es parte del entendimiento del amor de Dios. Entonces, cuando nosotros abandonamos esas cosas, juntamente con eso somos fuertes y no tememos. Y eso también habla de que el temor debilita, me quita las fuerzas, principalmente para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es solamente predicar, venir al culto, venir a los estudios. La voluntad de Dios se tiene que manifestar en todos los aspectos de tu vida. Todos los aspectos de tu vida, hasta los más mínimos, hasta los detalles más pequeños. Miren, si ustedes leen en el Antiguo Testamento, incluso Dios le instruye al pueblo de Israel cómo, qué hacer con el excremento. Entonces, vemos que la influencia de Dios tiene que estar en todos los aspectos de nuestra vida. Dios le da instrucciones de qué comer, qué no comer, cómo cocerlo, qué partes del animal no comer. ¿Cierto? Y aunque algunas de esas leyes son principalmente para el pueblo de Israel, pero voy al punto de que el aspecto de la influencia de Dios sobre nuestras vidas, que es nuestro creador, va en todos los aspectos de nuestra vida. Cómo hablarle a nuestros padres, cómo reaccionar cuando hay una persona de edad. Dice, ante las canas harás reverencia. Cosas que son simples. Entonces, ¿puede leer también el versículo 19, por favor, mamá? Del mismo Job 11. Amén. Dice, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Te acostarás y no habrá quien te espante. Muchas veces, hermanos, no podemos dormir por el temor. Y no solamente el miedo a un fantasma, a un demonio, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Aunque hay veces que sí, sino por el temor a quedar sin trabajo, por la incertidumbre de el mañana, por las deudas, quizás porque cosas más. Pero dice que cuando abandonamos la iniquidad, cuando abandonamos el pecado, somos fuertes y no me espantará nada, o no vendrá ningún terror nocturno, como también dice el Salmo 91. Vamos a ver, también, ¿qué causa temor? La opresión y la presencia de un demonio, o de un espíritu inmundo, que es lo mismo. Hermana Freda, ¿puede leer Job 4 del 13 al 16? Amén. ¿Escucha? Sí. En imaginaciones y visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor. Estremeció todo mi cuerpo, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó huí que decía. Amén. Gracias, hermana. Entonces vemos aquí que hace una descripción, ¿cierto? Que cuando estaba en el sueño, cuando estaba en el sueño profundo, le sobrevino un espanto y un temblor que estremeció hasta los huesos. ¿Y qué dijo? Un espíritu pasó por delante de mí, que hizo que se erizara el pelo de mi carne. Incluso hace una descripción de un fantasma. Entonces muchas veces la presencia de un demonio causa temor. Causa temor. Entonces, miren hermanos, muchas veces, bueno, yo ¿cómo se llama? No tengo una experiencia vasta, ¿cierto?, de ministrar a mucha cantidad de gente, pero por la misericordia de Dios, por lo menos estoy ministrando liberación, por lo menos hace 6 años atrás, o 7 años atrás, ¿cierto? Y en las ministraciones más fuertes que he experimentado, muchas veces siento una opresión y, ¿cierto? En esas administraciones, ¿cierto? Sentí una opresión, un ambiente pesado,
¿cierto? Como estar dentro de agua, no sé cómo decirlo, una opresión de terror, de miedo, de espanto, de pavor, una opresión externa como un ambiente terrorífico. Y pude discernir, gracias a Dios, que era algo externo, pero que estaba oprimiéndome ese terror, ese pavor, ese espanto, justamente para que yo dejara de ministrar y me concentrara en el terror, en el temor que estaba sintiendo, en el miedo. Entonces, ¿qué hice? Yo me concentré en hacer la voluntad de Dios y en oír lo que el Espíritu Santo me estaba ordenando hacer en ese momento. Y lo hice. Y el terror siguió ahí, porque es un arma que el enemigo usa, el terror. Y mi arma fue la fe, la confianza en Dios. Pasara lo que pasara, Dios estaba conmigo. Entonces, la presencia de un espíritu demoníaco provoca temor. Muchas veces yo estoy acá en la casa, ¿cierto? Y hubo en una oportunidad que sentí, como así, de un segundo a otro, un terror, un miedo. Y dije, aquí hay un demonio. Y empecé a orar y Dios me mostró cuál era el demonio que había. Y es más, dónde estaba y cómo era. Y me fui para allá y empecé a orar ahí y a confrontar ese demonio. Esta casa es propiedad del reino de Dios, te tienes que ir en el nombre de Jesús. Y Dios me pudo mostrar incluso cuál era la causa. Que era un demonio enviado por ciertos brujos y brujas, ¿cierto? Para atormentarnos y destruir nuestro matrimonio. Y justamente con el temor, con el terror. Entonces, apenas llegó el demonio, sentí el terror, un pavor, hermano, ¿cierto? Y dije, aquí hay un demonio. Señor, muéstrame dónde está. Empecé a orar al tiro. Porque aprendí hace muchos años atrás, porque uno de los tormentos que más me hacía este espíritu del temor, porque yo también fui víctima de este espíritu de temor. Tuve que ser libre de este espíritu de temor. Entonces su opresión yo la pude vencer con la palabra. Así fui libre. Me tuve que memorizar el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces cuando venía este demonio con ese temor, con ese miedo, tanto que yo, tanto así que siendo grandote ya, de 20 y tantos años, ni siquiera podía ir al baño en la noche. Ni aún tenía miedo de cerrar los ojos. Entonces, con ese salmo y con otros más, ¿cierto? Cada vez que me venía el temor, empecé a confrontarlo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y es más, cuando sentía que estaban los demonios alrededor de mí, ¿cierto? Aunque mis enemigos me rodeen para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, así pude ir venciendo el temor con la palabra. Por eso que les decía, ¿cierto?, al principio, que la palabra nos trae libertad. Hay un salmo, ¿cierto?, el Salmo 107, ¿cierto?, que dice, envió su palabra y lo libró de su ruina. La palabra nos libra, nos liberta. Por eso es importante, memoricen la palabra. Amen la palabra de Dios. Relaciónense con la Biblia. Este libro no es solamente un libro para leer, esto es un libro de conversación con Dios. ¿Cómo se llama? Por eso que yo digo, esto es algo personal de ustedes. Si que ustedes ven, algún día que vean, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Mi Biblia está toda rayada, tiene apuntes, porque es parte de lo que Dios me ha transmitido a mi vida. Esta Biblia es personal mía, porque tiene cosas que quizás otra persona ve y no va a entender. Porque aquí está plasmado parte de las cosas que yo he vivido con Dios. Entonces, relaciónense con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a traer libertad. Amén. Entonces, la presencia,
La opresión de un espíritu causa o puede causar temor, terror, pavor, espanto. Y eso es lo que está pasando en este mundo, amados, especialmente en estos tiempos. El terror, el temor. Nosotros no nos podemos dejar influenciar por el temor y el terror. Ustedes han visto todo lo que ha pasado por el COVID. ¿Cómo ha podido Satanás engañar al mundo entero, manipular y manejar al mundo entero? Solamente por el temor y el terror. Y esa, yo estoy seguro y convencido que esa va a ser el arma más importante, que usar el espíritu del anticristo para controlar al mundo entero. El temor, el terror, el miedo. Ustedes han visto en las noticias, ¿cierto?, que solamente hablan de muertos por el COVID y de muertos por el COVID y de muertos y de muertos y de muertos. Hay enfermedades que causan más muertes que el COVID-19. Eso es cierto. Ahora sí es cierto, que esta enfermedad ha causado un atochamiento o sí, podríamos decirlo, un colapso de las redes asistenciales. Y no tan solamente en Chile, y eso sí es una urgencia o una emergencia nacional. Y, ¿cierto?, no tan solo por el COVID, sino por cualquier enfermedad, ¿cierto?, o por cualquier catástrofe que pase, ya sea un terremoto, es una crisis nacional que las redes de salud estén colapsadas por la razón que sea. ¿Por qué? Porque hay enfermos que no pueden ser atendidos. Y hay gente que podría no morirse, que se va a morir. Pero ¿cuál es el problema? Cuando se usa estas cosas para manipular, para causar temor, terror, y no traer a la tranquilidad. Entonces, no es que uno tiene que decir, no, que yo soy cristiano, no tengo temor, así que no me interesa lo que pase. No, ¿cierto? Yo creo que una vez les hablé, ¿cierto?, que el pecado de temor es diferente a un temor natural, que no es pecado, ¿cierto? Un temor natural, un miedo, ¿cómo podríamos decirlo? Un temor preventivo, que es parte de nuestro ADN, o parte de nuestra fisionomía o fisiología, ¿cierto? Por ejemplo, si un niño mete los dedos en el enchufe y le da, ¿cierto?, un golpe, ¿cómo se llama?, eléctrico, ¿cierto? Después, cuando ve el enchufe, siente miedo, siente temor a volver a meter los dedos y no lo hace. Entonces, ahora, si es algo muy grave, puede causar un trauma, ¿cierto? Obviamente. Pero si es algo leve, ¿cierto?, causa un temor, entre comillas, digo, sano. Un temor preventivo, un temor que incluso hasta lo protege. ¿Por qué? Porque sabe que si vuelve a colocar los dedos ahí, le va a doler. Cuando ustedes, por ejemplo, hay dos caminos. Uno está iluminado y el otro está todo oscuro. Me voy a ir por el oscuro porque soy cristiano, tengo que tener fe. No, me voy por el que tiene más luz. Y eso no es pecado, sino es un temor preventivo. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cierto?, no hay luz y son las 12, 1 de la mañana, ¿cierto? Y puede ser que me asalten. Entonces tengo la opción de irme por este lado y me voy a ir por este lado. Si tengo que ir, a pie, ¿cierto?, a cierto lado, veo que son las 10 de la noche, digo, ya, voy a irme, ¿cierto?, porque ya es tarde, y no me voy a ir a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque tengo más probabilidad, ¿cierto?, de un asalto o de cualquier cosa, ¿cierto?, mientras más tarde sea. Entonces, eso no es necesariamente pecado. Eso es un temor preventivo. Es algo que está en nuestra forma de procesar las cosas que me pasan. Sino que yo hablo del temor cuando es pecado, cuando me deja, cuando me domina, cuando gobierna mi vida. Hay gente que ese temor, ¿cierto?, es decir, ese temor básico, por decirlo así, es influenciado por un demonio y es llevado a un extremo. Y ahí entran las crisis de pánico, las fobias a las arañas. ¿Por qué? Porque uno tiene un temor, entre comillas digo, sano, a cualquier tipo de insecto que me puede causar algún daño, ¿cierto? Si yo veo una araña de rincón, ¿cierto?, obviamente ese
ese temor preventivo, digo yo, entre comillas digo temor, pero no es un miedo, me va a llevar, ¿cierto?, a limpiar, a comprar, ¿cierto?, algo, ¿cierto?, para que no hayan ese tipo de arañas en mi hogar. ¿Y por qué? Porque hay una prevención, un cierto temor a que alguno de nosotros pueda tener algún inconveniente por eso, ¿cierto? O si veo que hay, no sé, pero hay tantos ejemplos, hermanos. Pero ¿cuál es el problema cuando eso ha provocado un trauma, ha abierto una puerta para un espíritu de temor que engrandece eso que debería ser natural y lo convierte en una fobia? Las crisis de pánico, ¿cierto? La fobia a las arañas, al agua, cuántas otras cosas. La claustrofobia, que ya es una, o puede ser, aunque no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos puede ser realmente un espíritu de temor, porque eso ya no es normal, no es natural, no es algo con el propósito de protegerte, es algo que te lleva más allá, una fobia, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, ¿ya? Vamos a continuar el próximo viernes, aunque no sé si vamos a continuar necesariamente el próximo viernes. Yo voy a compartirles un calendario eh, sobre las fechas que vamos a tener estudios, ¿cierto? Porque realmente ahora que ya estamos en fase 3 y es probable que dentro de poco pase esto a fase 4 por el tema de las fiestas patrias, eh, hay mucha más gente en la calle y muchas veces no alcanzo a llegar a la hora que debería llegar y no puedo empezar los estudios a las 8:30 porque a las 9:30 tengo que bañar a mi hijo. Máximo a las 9:30. Eh, entonces, eso, hermano. Entonces estaba pensando hacer lo siguiente: hacer estudios el día viernes y hacer estudios el día domingo. No todos los domingos y no todos los viernes, sino solamente cuando no pueda hacerlo el viernes por tema de trabajo, hacerlo el día domingo. Pero antes de discutir eso, ¿cierto? Vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar y la próxima semana vamos a continuar con este espíritu y, si Dios quiere, vamos a ministrar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos las gracias. Te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones para poder ser libres del temor. No solamente libres, sino sanados de las cosas, Señor, que han causado temor. Hemos visto muchas causas, entre ellas la paternidad que hemos recibido o que nos ha tocado vivir, el pecado, la culpa o la opresión de demonios, cualquiera que sean. Muchas veces quizás hemos hecho lo malo y esto nos ha abierto la puerta, o traumas que nos han causado fobia, Señor. Te pido que escudriñes nuestros corazones, escarbes nuestros corazones, abra nuestros ojos, nos des conciencia para darnos cuenta de las cosas que necesitamos renunciar, que quizás han pervertido nuestro carácter, que por causa del temor nuestro carácter ha sido hecho de alguna forma. Nosotros no queremos que el temor siga moldeando nuestro carácter. Renunciamos a lo que el temor ha moldeado nuestro carácter. Queremos que la fe moldee nuestro carácter, que tu amor moldee nuestro carácter. Abre nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestros corazones para que sea tu amor el que moldee nuestro carácter y no el temor que quizás hemos sido víctimas o hemos abrazado durante tantos años. Te pedimos que nos libertes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.